Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron al cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hemos escuchado y reflexionado muchas veces la frase que nos dice nuestro Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y estoy seguro que han sido muchas las veces que la hemos escuchado.
Este tiempo de Pascua es para hacernos conciencia de esa gran verdad, que Cristo resucitado está con nosotros todos los días, aunque muchas veces en la práctica no lo recordamos. Quiero junto con ustedes reflexionar en este pasaje de los discípulos de Emaús, porque nos lleva precisamente a ver eso. Una de las maneras como nuestro Señor nos acompaña siempre. Veamos el primer punto. Los discípulos van de camino ocupados y preocupados por las situaciones que están viviendo. Están tan encerrados en su plática, están tan preocupados por los problemas que están viviendo, que yendo nuestro Señor ahí, junto a ellos, no lo reconocen. Comienza a dialogar con ellos y en el diálogo tampoco lo reconocen. Jesús se manifiesta interesado, muy interesado en lo que ellos están viviendo, y todo esto no les hace reconocer su presencia. Quiero imaginarme así a los que estamos ahorita reunidos aquí en esta misa. En el transcurso de la semana hemos andado ocupados en nuestras cosas, quizá preocupados por algunas cosas también. Con toda seguridad, nuestro Señor se ha hecho presente con nosotros y entre nosotros en esos momentos. Y me pregunto y les pregunto, ¿lo reconocimos? ¿Nos dimos cuenta de que Jesús estaba con nosotros, conviviendo con nosotros, tratando de involucrarse en las cosas que traíamos? ¿O pues más o menos vivimos lo mismo que los discípulos de Emaús y no lo reconocimos mientras anduvimos de camino por esta semana? Vamos al segundo punto, que es precisamente el que estamos viviendo ahorita. Cuando invitan a Jesús a pasar, se viven dos momentos muy importantes. Cristo comienza a platicar con ellos acerca de las Escrituras, es decir, de la Biblia, de la palabra de Dios escrita. Quiere que a través de esos escritos, de la palabra de Dios, ellos lo descubran. Esto es lo que en este momento, mis hijos, en este momento estamos haciendo. La primera parte de la misa es eso, el encuentro con Dios a través de su palabra. Y el deseo de Jesús es que en este diálogo, en este hablar y escuchar a Dios en su palabra escrita, verdaderamente nos encontremos con Él. Que no creamos nada más en la Biblia como algo que se escribió para el pasado, sino como una palabra viva y eficaz que aquí y ahora me está diciendo algo. Pero esta es la primera parte de este diálogo profundo de Cristo con esos discípulos. Viene la segunda, cuando Jesús parte el pan. Ahí es donde dice el Evangelio que se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Esta es la segunda parte de nuestra misa. Una vez que tuvimos el encuentro con Dios a través de su palabra escrita, es el encuentro con Cristo mismo en la comunión. Aquí estamos los actuales discípulos, ya no de Emaús, sino de Piedras Negras. Que el Señor
ha venido caminando con nosotros a lo largo de la semana. Y aquí está hoy dándonos su palabra y a punto de ofrecerse en la fracción del pan. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que lo descubras, que verdaderamente tengas la experiencia de encontrarte con Él. Y así me imagino a quienes pasan a la hora de la comunión, regresan a su lugar y están en ese momento profundo platicando con el Señor que acaban de recibir. Cuando existe esa conciencia de experimentar a Cristo y convivir con Cristo, arde el corazón, dice hoy el Evangelio. Cuando nada más de una manera rutinaria escuchamos su palabra y pasamos a comulgar como cualquier otra cosa, creo que nos vamos como llegamos. Y se manifiesta esto en la tercera y última parte del Evangelio que hoy escuchamos. ¿Qué hacen los discípulos de Emaús una vez que reconocen a Cristo y se encuentran con Él? Salen a platicarlo. Dios no nos cabe, mis hijos, no nos cabe. Cuando somos conscientes de que está en nosotros, tiene que salir. Y los discípulos van llenos de gozo a platicarle a todos los demás el encuentro que ellos han tenido. Había dos compañeros de trabajo que siempre los lunes platicaban de su experiencia del fin de semana. Uno de ellos era beisbolista y siempre le estaba platicando a su compañero las jugadas que habían tenido el sábado o el domingo. El out aquel increíble, el jonrón, la base por bolas, todo le platicaba. Hagan de cuenta que lo estaba viviendo otra vez. Bien contento, platicaba su experiencia del juego de béisbol. El otro iba a misa todos los domingos, pero nunca platicaba de la misa. Y un día le dijo su compañero: oye, ¿será más importante mi juego que tu misa? No, dijo él, la misa es lo más importante para mí. Entonces, ¿por qué nunca me platicas? Y se las devuelvo a ustedes. ¿Qué tanto platican del encuentro con el Señor? ¿Qué tanto vivimos el encuentro con Jesús que nos lleva a comentarlo a los demás? Porque esta es la finalidad del tiempo de la Pascua que estamos viviendo. Que nos encontremos con Jesús, que lo experimentemos y que lo compartamos con los nuestros.